quiere inclinar su rostro, por favor. Señor Dios de toda gracia y misericordia, nos acercamos a ti, al lugar donde tú moras, a suplicarte porque hoy hables por medio de estas palabras a cada uno de nosotros, que nos muestres verdaderamente a tu Hijo y muestres quién eres tú y quién es el hombre. Esto te pedimos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Hermanos, vivimos en un momento de la historia, en un mundo que parece haber perdido todo el equilibrio. Ayer el vicepresidente Vance de Estados Unidos, él salió de las negociaciones que estaban con Irán y parece que eso ya no va más. Y uno, al ver todas estas noticias, lo que encuentra no es tranquilidad, sino por el contrario, lo que encuentra es tensión. Hay conflictos entre naciones, amenazas de guerra, decisiones políticas que cambian el rumbo de millones de personas. Inclusive la tecnología, piensen en eso. Hay avances en tecnología que parece que están acabando hasta las profesiones. Lo que hacemos todos los días. Sacan estos avances, parece sacarnos del control. Y no es solamente lo que pasa allá afuera, es lo que produce en el corazón de las personas. Todo esto produce ansiedad, produce incertidumbre, no se sabe para dónde vamos, produce preguntas que muchas veces no se expresan, pero ahí quedan. Y lo que nos preguntamos es ¿hacia dónde va este mundo? ¿Quién está realmente en control? ¿Se nos está saliendo el mundo de las manos? Y si somos honestos, incluso dentro de la iglesia hay corazones inquietos, hay personas que están inquietas, porque no estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas grandes. Estamos hablando de naciones, de poder, de guerra, de bombas atómicas, de decisiones que afectan la historia. Probablemente mañana estamos en una guerra mundial. Y entonces el hombre moderno intenta hacer lo que siempre ha hecho. Es explicar, es controlar, es organizar, pero entre más avanza, más evidente se vuelve algo. El hombre no tiene el control. Y esa es precisamente la razón por la cual este salmo es tan necesario. Porque este salmo no comienza con una respuesta, comienza con una pregunta que no es meramente informativa, es una pregunta que está cargada de asombro y casi que de indignación. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Es como si el salmista estuviera diciendo, ¿qué está pasando en este mundo? ¿Por qué toda esta agitación? ¿Por qué esta rebelión? ¿Por qué se sublevan? ¿Por qué este caos? Y esa es exactamente la pregunta que debemos hacernos hoy. Pero aquí está lo más importante. La Biblia, las Escrituras, no solamente describen el caos, sino que lo interpretan. Porque una cosa es ver todas las noticias y llenarnos de terror, ¿no es así? Hay muchas cosas, guerras, tensiones, decisiones políticas que no comprendemos o ni siquiera aceptamos, pero no entiende la realidad de lo que está ocurriendo. Pero la iglesia, el mundo piensa eso, pero la iglesia tiene las instrucciones. Como decía el pastor Martin Lloyd-Jones, decía, el problema del hombre moderno es que intenta arreglar la máquina sin leer el manual. Y este salmo es precisamente eso, el manual que explica la condición del mundo. Y además de eso, ¿por qué está ocurriendo eso? Y esto no es algo nuevo, no comenzó con el presidente Petro o con el presidente Trump. Esto no es un conflicto entre izquierda y derecha. Ahora se vienen las elecciones, inclusive ahí hay tensión. No comenzó tampoco hoy, esto no comenzó con esta generación. Este salmo nos muestra qué está detrás de todo lo que vemos, de todo. Hay algo más profundo, algo más serio, algo más eterno
¿qué es lo que vemos? Y es esto. El mundo no está meramente fuera de control. El mundo está en rebelión. Y si no entiende eso, no va a entender nada. Pero al mismo tiempo, y aquí está la gloria del pasaje, este salmo no solamente nos muestra la rebelión del hombre, nos muestra la reacción de Dios. Y es ahí donde encontramos la verdadera tranquilidad. Porque la pregunta no es finalmente por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas. La pregunta es, ¿qué está haciendo Dios? Y la respuesta de este salmo es clara, es una respuesta contundente y profundamente consoladora. Dios no solamente no está nervioso, no está reaccionando, no está improvisando, Dios está sentado en su trono. Y eso cambia absolutamente todo. Y es lo que vemos en nuestro texto. Y lo primero que quiero decir es que la realidad del mundo, es que note lo que tenemos ahí en el Salmo, la realidad del mundo es que hay una rebelión universal contra Dios. Noten el versículo 1. ¿Por qué se sublevan otra vez? ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, lo primero que este salmo hace no es consolarnos. Lo primero que está haciendo este salmo es confrontarnos. Antes de hablarnos de Dios, nos muestra el mundo tal como es realmente, y eso es importante, porque usted y yo tendemos a ver la realidad superficialmente. Nosotros vemos las guerras, vemos las decisiones políticas, vemos las tensiones internacionales, pero el Salmo dice, ese no es el problema, ese es el síntoma. El problema es que el mundo está en rebelión. ¿Por qué se sublevan las naciones? La palabra que se usa acá tiene la idea de ruido, de tumulto, de agitación. Es como cuando el mar está en tormenta, no es en calma, no es estabilidad, es inquietud constante. Y eso describe perfectamente nuestro mundo. Hay momentos en la historia donde todo parece tranquilo, pero de repente algo estalla y uno se da cuenta de que esa calma que se veía es solamente superficial. El corazón del mundo siempre ha estado inquieto. Como decía mi comentarista favorito, el mundo es como el mar. A veces parece en calma, pero nunca está en reposo. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. Porque el problema no es un problema solamente externo, es un problema inclusive interno. Noten el versículo ahí también, otra vez. Y los pueblos traman cosas vanas. Aquí el Salmo es más profundo. No solamente habla de lo que el hombre hace, sino habla de lo que el hombre piensa. Están tramando cosas allá, están organizando cosas allá, hacen planes vacíos, tienen ideas inútiles y tienen esquemas sin fundamento. Es decir, el problema del mundo no es solamente un problema de comportamiento, es un problema de pensamiento. El hombre cree que sabe lo que está haciendo, pero en realidad está construyendo sobre la nada. Phil Johnson, un comentarista, un pastor allí en Grace, lo explica bien. Dice, el hombre desarrolla filosofías, sistemas, ideologías, pero todo eso está basado en una mente oscurecida por el pecado. Y eso es lo que vemos hoy. Soluciones políticas que no resuelven nada. Avances tecnológicos que no cambian el corazón del hombre. Acuerdos internacionales que duran 10 segundos. No duran nada. Duran hasta la próxima crisis, que ahí mismo llega. El mundo piensa, pero piensa mal. Piensa en vano. Y noten que es una rebelión organizada y deliberada. Se levantan, noten el versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos. Y esto es clave entenderlo. El problema no es solamente un individuo, es un sistema completo, gobiernos, líderes, instituciones, culturas, todo el mundo en conjunto, traman todos estos unidos.
Y esto no es accidental, esto no es desordenado, esto no es ignorancia inocente, es rebelión consistente, consciente. El mundo no está buscando a Dios, el mundo está organizado en contra de Dios y eso explica algo que muchas veces sorprende a los creyentes. Porque cuando uno ve el mundo, todo parece que va en la misma dirección, ¿no es así? Porque la cultura parece que va para allá. La política tampoco, como que no hay esperanza. La educación va uno a ver lo que está sucediendo en la educación y tampoco hay esperanza. Todo empuja hacia lo mismo. ¿Y saben por qué? La respuesta es porque hay una unidad, no en la verdad, sino en la rebelión. Y esa es la esencia del problema. Hay una rebelión en contra de Dios. Noten ahí el versículo, contra el Señor y contra su ungido. Aquí llegamos al corazón del asunto. Todo esto no es simplemente un problema social, ni político, no es un problema cultural. Esto es un problema en el que nos encontramos, es un problema teológico. El hombre está en contra de Dios, está en contra de Jehová y de su ungido, que es el Cristo. Es decir, el mundo no tiene un problema con circunstancias, tiene un problema con Dios. Y eso es exactamente lo que vemos en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo vino, todas esas fuerzas religiosas, y aquí lo hemos visto, todos los políticos, todas las fuerzas sociales se unieron en contra de él. Y eso no fue un accidente histórico, fue la manifestación máxima de lo que este Salmo 2 describe. Versículo 3 dice, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que el hombre realmente quiere. Romper sus cadenas y echar de nosotros sus cuerdas. Y esa es la motivación. El hombre percibe a Dios como uno que le restringe, lo ve como una carga. Ellos ven a Dios como una limitación y dice, queremos libertad, es lo que dice el hombre. Pero escuche bien esto, porque esto es muy pastoral, profundamente. El hombre no quiere libertad del pecado, quiere libertad para pecar. No quiere ser liberado, quiere ser autónomo, quiere vivir sin autoridad, quiere vivir sin ley, quiere vivir sin verdad, quiere vivir sin Dios y eso suena muy moderno, ¿no es así? Pero es exactamente lo que este salmo describe. Es como un tren que va a toda velocidad y los pasajeros deciden que los rieles que le guían son una restricción y dicen quitemos los rieles, nos están limitando para ir a donde nosotros queremos. Pero lo que no entienden es que esos rieles no son su esclavitud, son su única seguridad. Quitarlos no los libera, quitarlos los destruye. Por eso, hermanos, no se sorprenda con el mundo. Este salmo comienza con esa palabra ¿por qué? Pero no para expresar ignorancia, sino para despertar la conciencia. La maldad del mundo no es nueva. No es inesperada, es la condición natural del hombre. Y además, no idealice, ojo con esto, no idealice soluciones humanas. Es que la única solución es este hombre. El mundo sigue proponiendo sistemas, sigue proponiendo políticos, sigue proponiendo acuerdos, pero todo nace en una mente que piensa en vano. No hay solución sin Dios. Y al mismo tiempo examine su propio corazón. Y voy a ser muy directo. Antes de mirar al mundo allá afuera, mire qué hay dentro de su corazón. Porque esa rebelión no es solo de Dios, es de todos, dice Romanos 3. Y si usted está en Cristo, no es porque usted sea mejor, es porque Dios tuvo misericordia. Pero si no está en Cristo, todavía es un rebelde. Y entienda bien el problema para que no pierda la paz. Si usted cree que el problema del mundo es un problema político, usted va a vivir en ansiedad. Pero si entiende que el problema es espiritual, entonces usted puede mirar todo y decir, esto no está fuera de control. Esto está exactamente donde la Biblia dice que está ahí. Ahora, si el Salmo terminara allí,
ya no había esperanza. Porque lo que vemos es un mundo en rebelión, en confusión, en oposición hacia Dios. Pero el Salmo no se queda en la tierra. De repente cambia de escena. Y la agitación de las naciones pasamos de la agitación a las naciones, pasamos al cielo. Y allí encontramos algo completamente distinto. Ya no hay ruido, ya no hay ansiedad, ya no hay desesperación, sino que algo cambia todo. Y aquí vemos es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios es una respuesta soberana, una soberanía absoluta e inalterable de todo. Ya vimos la realidad del mundo, es una rebelión, esa es la realidad, una rebelión universal contra Dios. Y ahora vamos a ver la respuesta. El Salmo ahora hace algo extraordinario, sin aviso, sin transición, cambia completamente de perspectiva. De la tierra pasa para el cielo, del ruido pasa al silencio y del caos al control absoluto. Y eso es clave entenderlo. Porque si usted solo mira la tierra, va a vivir turbado. Pero cuando la Biblia le levanta la mirada hacia el cielo, todo cambia. Porque Dios no está alterado por el caos del mundo. Nota el versículo 4. El que se sienta en los cielos se ríe. Esto es impactante. Mientras el mundo se agita, mientras usted ve el caos que estamos viviendo, que va a haber una guerra, una tercera guerra mundial de pronto en la próxima semana, mientras hay conspiraciones, mientras el mundo se desespera, llora, Dios se ríe. No porque el pecado sea gracioso, no porque el sufrimiento sea trivial, sino porque la rebelión del hombre no representa ninguna amenaza para su soberanía. Phil Johnson lo decía, el mundo está frenético de aquí para allá, pero Dios está sentado. No está corriendo, no está reaccionando, no está improvisando. Él está sentado en su trono. Se ríe. El Señor se burla de ellos. Esto no debe entenderse de la manera humana o superficial, como bien se ha explicado por la tradición de la iglesia desde siempre. Esto no es una risa emocional como la nuestra, sino es una expresión absoluta de la superioridad de Dios sobre la necedad humana. Es una risa santa, correcta, y no es una risa pecaminosa. Dios lo que está haciendo acá es que ve los planes del hombre y sabe que son completamente inútiles. Piense en esto. Hombres están planeando, limitados, mortales, que dependen del oxígeno que Dios les da. Ellos mismos están pretendiendo destronar al creador del universo. Es absurdo. Es como si una hormiga decidiera declarar la guerra contra un país como Estados Unidos, que nos está mostrando un armamento poderosísimo. Una hormiga. Piénselo. Eso es exactamente lo que este texto quiere que vea. El pecado no solo es malo, el pecado es irracional. El mundo no solamente es pecador, es insensato, no piensa. Imagínese un grupo de niños de 5 años que deciden hoy tumbar el edificio de Colpatria, allá en el centro, pero lo deciden tumbar empujándolo con sus manos. Ellos pueden estar muy serios, muy organizados, muy convencidos, pero desde arriba las personas lo único que les produce es una risa, casi incredulidad. Así ve Dios los planes de las naciones. Y noten que Dios no solamente se ríe y tiembla, habla. Luego les hablará en su ira, versículo 5. Aquí cambia el tono. De la risa pasa al juicio, porque Dios no solamente desprecia su rebelión, sino que también la juzga. Y eso es importante pastoralmente, porque no hay una idea, una idea muy peligrosa. Porque hoy hay una idea muy peligrosa, y es que piensan que Dios es indiferente, que Dios simplemente observa. Hay unos que piensan que solamente está Dios por allá, pero que no actúa. Pero este texto dice
Dice que Dios sí responde y responde con ira, responde con furor, con juicio. No porque pierda el control, sino porque es santo. Hermanos, el mundo puede burlarse de Dios, pero Dios no está siendo burlado. Puede ignorarlo, pero no va a escapar de él. Puede rechazarlo, pero va a tener que enfrentarlo. Y así llegamos al punto central. Dios ya ha establecido su rey sobre este mundo. Pero yo he consagrado mi rey, dice el versículo 6. Y esto es clave dentro de los textos. Observe el contraste. El mundo dice, quitemos su autoridad. Y Dios responde, yo ya la establecí. Y eso cambia todo. Dios no dice, voy a poner. Dios no dice, estoy pensando en poner. Dice, yo ya he consagrado a mi rey. Esto es un hecho consumado. Y este rey es, en el contexto original, el rey davídico. Y en su cumplimiento final es Cristo, como muestran claramente las Escrituras, que este salmo está apuntando al Mesías. Y eso significa que mientras el mundo piensa que está decidiendo el rumbo de la historia, Dios ya ha definido en Cristo el fin de la historia. Y note algo profundamente importante, que la soberanía de Dios no es una soberanía redactiva, es declarativa, es una declaración que Él da. Dios no está reaccionando a los hombres, está declarando su decreto. No dice, voy a ver qué hago en esta situación. Dice, yo ya he consagrado a mi rey. Y eso significa que las guerras, cualquier guerra no cambia su plan. Los gobiernos, cualquier gobierno no cambia su propósito. La historia no sorprende a Dios. Es como un ajedrecista experto. El oponente mueve con aparente inteligencia las fichas, pero el maestro ya ha previsto cada jugada y no solamente la ha previsto, ya ha decidido el final y lo mata. Así gobierna Dios la historia. Por eso, hermanos, usted no necesita vivir con miedo. Si Dios estuviera reaccionando, usted debería preocuparse. Pero como Dios está reinando, usted puede descansar. Todas las noticias de estos días no son el titular final. El mundo escribe titulares cada día, pero el verdadero titular es porque yo he consagrado a mi rey. Cristo no está tratando de reinar, Él reina y esto es vital. Cristo no está esperando permiso. Cristo no está compartiendo la autoridad. Ya está entronizado. Y la historia no es incierta. Es una historia que está siendo dirigida. No está fuera de control. Ni las guerras, ni los líderes, ni las decisiones humanas. Todo está bajo el decreto de Dios. Pero ahora el Salmo va a un paso más profundo. No solamente vemos al Padre hablando, ahora escuchamos al Rey mismo, el ungido, el Hijo, el Cristo, y vemos lo que allí se declara acerca de Él. Nos muestra no solo que Dios reina, sino cómo reina y hasta dónde llega su dominio. Ya vimos la realidad del mundo, es un mundo en el que nos encontramos, un mundo rebelde en contra de Dios. Vemos la respuesta de Dios, es una respuesta soberana, absoluta e inalterable. Y ahora el decreto de Dios, el reinado universal e inquebrantable del Hijo. Y eso lo vemos en los versículos 7 y 9. Ciertamente anunciaré, dice 7, el decreto del Señor, que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. Hermanos, esta escena vuelve a cambiar. Ya no escuchamos las naciones, ya no está solo el Padre, ahora habla el Rey mismo, el ungido, el Mesías, el Hijo. Y lo que aquí se hace es declarar algo que es absolutamente fundamental. Anunciaré el decreto del Señor, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo no es producto del azar, es el cumplimiento de un decreto eterno. Porque todo está gobernado por el decreto divino.
Yo publicaré, yo anunciaré el decreto. Esa palabra decreto implica que es algo ya establecido. Esto es algo fijo, esto es algo inmutable. No es simplemente una sugerencia, no es simplemente una posibilidad. Es una decisión eterna de Dios. Y esto es clave para la tranquilidad del creyente. El mundo no está improvisando. Dios no está improvisando. Todo está decretado. Todo está decretado. Y este decreto no se desactualiza. No es una respuesta a la historia. Es la base de la historia. Como vemos en el testimonio bíblico, este salmo apunta al plan eterno de Dios cumplido en Cristo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, versículo 7. Y esto es uno de los versículos más profundos del salmo. Porque acá vemos que Cristo es el Hijo soberano y designado por Dios. Y no habla de un inicio, habla de una relación. Acá tenemos una relación única. Cristo no es simplemente un líder, no es simplemente un rey humano. Es el Hijo eterno de Dios que gobierna la historia. No es un político, no es una nación, no es un sistema. Es el Hijo de Dios el que gobierna. Y eso cambia completamente la perspectiva. Pero el problema del mundo es que no conoce a Dios. Pero aún más profundo el problema es que no conocen al Hijo, porque lo rechazan a Cristo. Y rechazar a Cristo es rechazar el mismo gobierno de Dios. Observe el contraste en versículo 8. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya. El dominio de Cristo es las naciones. El dominio de Cristo es universal. Las naciones se levantan, conspiran, se rebelan, pero Dios dice, esas mismas naciones son la herencia de mi Hijo. Y esto es glorioso. El mundo cree que pertenece a sí mismo, pero en realidad las naciones, los gobiernos, los pueblos, todos le pertenecen a Cristo. Inclusive los confines de la tierra, versículo 8 al final. No hay excepción, no hay un lugar dentro de este mundo que no esté sujeto a su autoridad. No hay rincón del mundo donde Cristo no tenga derecho a reinar. Es como si un grupo de personas se rebelara dentro de una propiedad, un lote. Acá tenemos este lote. Un grupo de personas dicen, no, es que nos vamos a rebelar en contra del dueño. Pero en realidad todo el terreno ya tiene dueño. Comunidad de Gracia es el dueño, ya está. Este es el terreno de Comunidad de Gracia. Usted puede rebelar, usted puede hacer lo que quiera, pero esto no nos lleva a hacer una negociación. Ya hay alguien que lo posee. Y ese reinado, así es el reinado de Cristo. Él es soberano sobre todo, es un reinado irresistible, es de Él. Y ahora el versículo 9 dice, y tú los quebrantarás con vara de hierro, y aquí cambia otra vez el tono nuevamente. Ya no es solo autoridad, ahora es juicio. Cristo no solamente reina, Cristo somete. Vara de hierro muestra la autoridad firme e inquebrantable. Y vasija de alfarero muestra la fragilidad humana. Y el contraste es claro. El poder de Cristo es indestructible y el poder humano es frágil. Es como un vaso de barro peleando con esa barra de hierro. No hay competencia. No hay una lucha real. El resultado es inevitable. La barra, la vasija se va a romper sí o sí. No le va a hacer nada a la barra. Y esto es clave para entender cada uno de ustedes y yo, porque esto da tranquilidad al creyente. A veces parece que hay una lucha entre el bien y el mal, entre Dios y el mundo, como si fuera algo parejo. Pero este texto dice, esa lucha, no hay lucha ni siquiera. Esto es una sentencia. Cristo no está intentando ganar. Cristo ya tiene la victoria asegurada, mis hermanos. El mundo cree que está resistiendo a Cristo, pero en realidad solamente está avanzando hacia su propio juicio. Por eso, hermanos, no tema el poder de las naciones, porque ese poder es un poder temporal, es un poder limitado, es un poder prestado. Cristo tiene el poder real. Mis hermanos, no interprete mal la historia. Cuando vea las guerras,
cuando vea los conflictos, cuando vea el caos, no piense todo está fuera de control. Piense todo está avanzando hacia el reinado pleno de Cristo. Cristo no es opcional. Este salmo no presenta a Cristo como una sugerencia, lo presenta como el Rey, como el Señor, como el juez. Y es más, su seguridad depende de esa relación que usted tiene con Cristo. Aquí está la pregunta, entonces implícita. Si Cristo es el Rey, ¿está usted sometido a Él o está resistiéndolo? Entonces el Salmo termina con un llamado. Después de mostrar la rebelión del hombre, después de mostrar la soberanía del Padre, el reinado del Hijo, ahora viene la aplicación directa. No para las naciones en abstracto, sino para cada persona. El Salmo termina con una exhortación urgente. Sean sabios, les está diciendo. Sométanse, besen al Hijo. Ahora pues, versículo 10, oh reyes, mostrad discernimiento, recibir amonestación, oh jueces de la tierra, adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Mis hermanos, el Salmo ha sido claro, nos ha mostrado que el mundo está en rebelión, que Dios está en su trono y que Cristo reina. Y ahora no queda espacio para la neutralidad. El Salmo termina no con más información, sino con una llamada. Dios llama a los hombres a pensar. Mostrad discernimiento, piensen, les está diciendo, piensen, recibid amonestación, pero piensen. Y esto es impresionante. Después de describir la locura del mundo, Dios hace este llamado a la cordura para los creyentes. Dice, es como si dijera, pare, deténgase, piensen y despierten. El problema del hombre no es falta de información, es falta de entendimiento espiritual. Por eso el llamado no es a sentir algo, es a mostrar discernimiento. Piensen, mis hermanos. Hay personas que saben mucho pero no entienden nada, porque han rechazado lo que es verdadero, la verdad fundamental. Dios reina y Cristo es Rey. Esa es la verdad. El llamado es a someterse. Esto no es un llamado a que vamos a negociar. Dice, adorad al Señor con reverencia. Y esto es clave. Dios no está proponiendo un acuerdo, está exigiendo sumisión. Adorar implica obediencia, adorar implica entrega, reconocimiento de la autoridad. Y con reverencia no significa con temor, sino con reverencia profunda. El Evangelio moderno muchas veces presenta a Dios como alguien que invita. Es que Dios lo está invitando. Lo está invitando. Dios está aquí esperando que usted se acepte. Pero el texto lo presenta como un rey que exige obediencia. Y alegraos, dice el versículo 11, con temblor. Y esa es una paradoja gloriosa. Alegría y temblor. Eso es profundamente cristiano. ¿Cómo puede alguien temer y alegrarse al mismo tiempo? La respuesta es, cuando usted entiende quién es Dios, su santidad produce temor. Su gracia, por el contrario, produce gozo. Es como estar enfrente de esas tormentas poderosas, gigantescas, grandísimas, y suenan los rayos, pues hay temor, pero al mismo tiempo vemos asombro. Esa es la relación con Dios. El centro del llamado de todo esto es honren al Hijo, honrad al Hijo, dije el versículo 2. Eso es una imagen de rendición, de sometimiento. Eso es una imagen de lealtad, como cuando un súbdito reconoce a su rey. Eso significa que no basta con creer en Dios, no basta con asistir a la iglesia, no basta con tener unos valores muy buenos. La pregunta es, ¿ha rendido su vida a Cristo? Y noten la advertencia. El rey también es juez, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Aquí el trono se vuelve solemne. Esto no es un consejo ligero. Esta es una advertencia seria.
el mismo Cristo que salva también juzga. Y el texto dice algo inquietante. Dice, pues puede inflamarse de repente su ira. Es decir, el juicio no viene avisando, no le va a enviar un chat, no. No siempre da tiempo, no siempre se percibe venir. Hermanos, el mayor error del hombre es pensar que tiene tiempo. Pero el texto está diciendo, puede ser de repente. Por eso, escuche la invitación gloriosa. Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Y ahí termina el Salmo. No con condenación, sino con gracia. Después de todo lo que hemos visto, de la rebelión de las naciones, del juicio, de la autoridad, hay un refugio. Y esa es la gloria del Evangelio. Ese mismo rey que juzga es el refugio. El mismo rey que quebranta es el que salva. Hoy el mundo huye de Dios, pero la única seguridad está en Dios. Hermanos, no hay neutralidad. Usted no puede estar en medio. O está sometido al rey o está en rebelión contra él. Y la única esperanza está en Cristo. No en política, no en estabilidad mundial, no en economía, sino estar refugiados en Él. Mis hermanos, la verdadera tranquilidad no es ausencia de problemas. Los problemas vamos a estar todo el tiempo. Es saber que Dios reina, que Cristo es el que gobierna y que yo estoy seguro en Él. Y así termina el Salmo. Comenzó con ruido de las naciones y termina con el descanso que Él ofrece a todos los que en Él confían. Solo nos queda una cosa, responder. Hermanos, hemos recorrido este Salmo y lo que hemos visto no es simplemente un poema antiguo, no es simplemente una reflexión religiosa, es una interpretación divina de la realidad, de lo que estamos viviendo. Hemos visto el mundo, un mundo que se encuentra en agitación, un mundo que está en conflictos, una rebelión abierta en contra de Dios y no necesitamos esforzarnos para verlo. Está ahí en todas partes. Basta con mirar. Pero luego hemos visto que hemos sido llevados hacia arriba, no a la tierra, sino al cielo. Y allí hemos visto algo completamente distinto. Allí no hay ansiedad, no hay incertidumbre, no hay confusión. Dios está allí sentado en su trono. Y eso, hermanos, es lo que el mundo no entiende. Y tristemente a veces la iglesia tampoco. Se le olvida. Porque el mundo vive como si todo dependiera de las decisiones humanas, de los poderes políticos, de los eventos históricos. Pero este salmo nos dice, nada de esto es lo último. Lo último es esto. Dios ha establecido a su rey. Cristo reina y no está tratando de reinar, no está esperando condiciones favorables. Él ya reina y entonces la pregunta ya no es qué va a pasar con el mundo. La pregunta es qué va a pasar con usted frente al rey. Porque este salmo no termina hablando de naciones, termina hablando de usted. Sed prudentes, dice. Servid, honrad al Señor. Esto es un llamado personal y permítame decirlo con claridad. El mayor problema suyo no es la situación del mundo. No se preocupe por eso. No es la guerra, no es la política, no es la incertidumbre global. El mayor problema es su relación con Dios. Porque usted puede estar muy informado, muy consciente de lo que pasa, pero si no está besando al Hijo, si no está sometido al Hijo, usted sigue en el mismo lugar que el mundo se encuentra, en rebelión. Y este salmo dice algo solemne, que ese rey no solamente salva, sino que también juzga, y que su ira puede encenderse de pronto. Pero aquí está la gloria del Evangelio. El salmo no termina en advertencia, termina en gracia. Bienaventurados, dice, bienaventurados. Van a recibir todos los favores inmerecidos. Eso quiere decir bienaventurados todos los que confían en Él. La tranquilidad que usted está buscando no está en el mundo. No está en lo que haga un político. No está en que se desaparezcan los conflictos. La verdadera tranquilidad está aquí,
en saber que Dios reina y que está usted refugiado en su Hijo. Porque piensen esto, si Dios está en su trono y Cristo es el Rey y usted está en Cristo, ¿qué? ¿Qué más? ¿Por qué se sacude? ¿Por qué vive angustiado? Las naciones pueden temblar, los sistemas pueden caer, la historia puede sacudirse, pero usted está seguro, no porque el mundo esté estable, sino porque Dios sí es estable. Así que el llamado es claro. No mire al mundo y se llene de terror. Mire al Rey y sométase a Él. No intente encontrar paz entendiendo lo que pasa. Encuentre paz confiando en aquel que gobierna todo lo que pasa. Y entonces, si usted puede vivir en medio de un mundo en crisis, por supuesto, con esa calma que el mundo no puede ni entender ni explicar. Porque usted sabe esto, que Él está en su trono, que Cristo sigue reinando y que confía en Él. Y todos los que confían en Él son bienaventurados. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias que en ella encontramos el consuelo, Señor. En medio de este mundo, en medio de estas situaciones, en medio de lo que estamos viendo enfrente de nuestros ojos. Te damos gracias, mi Señor, porque descansamos que tú sigues reinando, que nada de lo que suceda en este mundo, de cualquier forma, está fuera de tu control. Descansamos en que todo ha sido decretado y que tú, Padre, estás manejando todo de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Ayúdanos a descansar en ti, en todo momento, a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Y es en Cristo Jesús que estamos orando. Amén.